Buenos días a todos. Hoy arrancamos con la unidad número 3 de gestión de proyectos de software y les adelanto que es una unidad un tanto bisagra porque bueno, acá empezamos a mirar el proyecto no como una lista de tareas sueltas, sino como algo que hay que planificar con la cabeza puesta en lo estratégico. Vamos a recorrer tres ejes que están íntimamente relacionados. Primero, cómo se construye un roadmap. Segundo, ¿por qué y cómo estimamos en un proyecto de software? Y tercero, y esto es algo que vamos a ver bien más adelante, ¿qué significa el tener esto de un definition of done, un concepto que tiene que ver con qué es lo que consideramos nosotros como algo terminado? Entonces, bueno, vamos a ver ahora y quiero arrancar con con este concepto, con esta idea que suele atribuirse a Eisenhower. Los planes no valen nada, pero planear es esencial. Bueno, un poco, a mí me parece que resume de manera muy exacta el espíritu de toda la unidad, porque bueno, es una frase que dice más o menos que el plan en sí mismo, ese documento cerrado, prolijo, pierde vigencia apenas la realidad lo pone a prueba, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que el acto de planear, de sentarse a pensar qué se viene, con quién, para qué, es algo que tiene un valor que no se va a perder nunca, ¿sí? Entonces, ¿por qué les cuento esto antes de meternos en más definiciones? Porque muchas veces los alumnos, incluso también muchos profesionales, confunden planificar con predecir. Y bueno, no es lo mismo porque nosotros no estamos armando un roadmap para acertar el futuro como si fuéramos adivinos. Lo armamos para tener una estrategia sólida que nos permite movernos con cierto orden, ¿sí? En medio de la incertidumbre, que en software es algo bastante natural. Nos quedamos con esta definición, entonces, esta definición clave. Planificar no es predecir con exactitud, entonces es construir una estrategia que sostenga al equipo cuando las cosas cambien, lo cual en software es bastante natural, ¿sí? Bastante normal. Así que bueno, nos quedamos entonces con ese concepto. Bien, entonces, ¿qué es concretamente un roadmap? Y pensemos en un roadmap como el mapa de ruta de un viaje, ¿sí? Pero no como un GPS que nos dice, bueno, paso a paso por dónde vamos, por dónde tenemos que doblar, etcétera, ¿sí? No, el roadmap les va a dar la dirección general, el horizonte, hacia dónde va el producto, pero no nos va a dar ese detalle de giro que nos daría un GPS, ¿sí? Cumple básicamente tres funciones que quiero que tengan bien claras. Vamos a ver, primero nos da una visión estratégica. Es decir, nos permite pararnos arriba del día a día y mirar hacia dónde va el proyecto, hacia dónde va el producto, pero en su conjunto, ¿sí? Segundo, muestra la evolución en el tiempo, cómo el producto se va transformando, madurando, sumando capacidades, ¿sí? Y tercero, y esto para mí es lo más importante en la práctica profesional, funciona como una herramienta de alineación, porque dentro de un proyecto participan, hay muchas partes interesadas, ¿sí? Que, bueno, no hablan el mismo idioma, tienen en la cabeza objetivos diametralmente opuestos, siempre dentro del proyecto, pero no dentro de tareas que se puedan llegar a comparar o que están en ámbitos totalmente diferentes, en contextos totalmente diferentes, aunque son parte del proyecto. Entonces, es el documento que le permite a un desarrollador, por un lado, a un gerente comercial, por otro, a un inversor, ¿sí? Hablar siempre del mismo proyecto sin malos entendidos. Aunque cada uno, como les dije, lo mire desde un lugar totalmente opuesto. Entonces, un roadmap bien hecho reduce la ansiedad del equipo, porque todos saben hacia dónde van, aunque el camino exacto, como les dije hoy, todavía no esté trazado,
y vaya teniendo algunas circunstancias de cambio ante el trayecto. Entonces el roadmap no es un cronograma disfrazado, es algo así como una brújula compartida, ¿sí? entre diferentes, digamos, partes interesadas, que alinea a todo el equipo, a todos los que tienen algo que ver con con el producto. Entonces, ahora, acá viene un error clásico que quiero que evitemos. Desde el día número uno, muchos equipos cuando arman un roadmap se obsesionan con las cuestiones estéticas, presentan una especie de diagrama de Gram totalmente perfecto, las flechitas de colores, el cronograma prolijo, con fechas totalmente exactas para los entregables. Y bueno, lo cierto es que terminan con un documento muy particularmente muy lindo, espectacular, pero bueno, que no le sirve a nadie dentro del proyecto, no le sirve a nadie, porque bueno, perdieron de vista el propósito del roadmap. Y la pregunta que tienen que hacerse todo el tiempo mientras armas un roadmap no es qué vamos a construir y cuándo. No, nosotros tenemos que preguntar acá, ¿para qué estamos construyendo esto, en principio? Y si se enfocan en el qué, ¿sí? Solamente tiene apenas un cronograma operativo que es útil, pero es extremadamente limitado para los fines, ¿sí? que persigue esta gran herramienta del roadmap, ¿sí? Si se enfocan en el para qué, es decir, en alinear la visión, mostrar la evolución del producto y priorizar bien los recursos, ahí sí estamos construyendo una herramienta estratégica de verdad. Y bueno, la diferencia entre un roadmap útil y uno decorativo no está en el diseño, está en si responde a esa pregunta, ¿para qué? El para qué del negocio o si solamente maquilla un cronograma. Así que bueno, es un aspecto básico y sumamente fundamental que creo que queda aclarado con estos conceptos que les estoy entregando. Los roadmaps no son todos iguales y bueno, una de las variables que más los diferencia es el horizonte temporal que cubren. Por un lado tenemos los roadmaps de largo plazo, que hablan de más de un año hacia adelante. Estos definen los grandes hitos del negocio, conectan la visión del producto con los objetivos de la empresa. Y bueno, son el tipo de documento que se le muestra a un inversor o a la dirección de la compañía, porque bueno, necesitan anticipar recursos y capacidades a futuro. Por el otro lado, estaban los de corto plazo, entre 3 y 6 meses, que ya bajan a un terreno más táctico, guían la ejecución concreta del equipo, básicamente estamos hablando del equipo de desarrollo, obviamente, que con más nivel de detalle en funcionalidades y bueno, con la ventaja de que se puede ajustar rápido si llega un feedback nuevo, un cambio, ¿sí? Lo cual es bastante, como les dije en su momento, bastante normal, natural dentro de un proyecto de desarrollo de software. Una regla práctica para elegir el horizonte, Juan, este horizonte del cual les hablaba, es la siguiente. Cuanto mayor es la incertidumbre del proyecto, más corto y flexible tiene que ser el rol. No tiene sentido comprometerse a un año si ni siquiera sabemos exactamente qué va a pasar el mes que viene. Entonces, bueno, vamos a decir como conclusión de esta diapositiva, como para cerrarlo, que el horizonte del roadmap no es un capricho de formato, que tiene que ajustarse a quien lo va a leer y a cuánta certeza real tenemos sobre el proyecto. Bien. Ahora combinemos dos variables más a estas ideas hasta aquí divertidas. ¿Qué tan maduro está el producto y qué tan maduro está el mercado en el que compite?
Cuando ambos son inmaduros, estamos arrancando un producto nuevo en un mercado que todavía no sabe bien, perdón, qué es lo que necesita. Bueno, conviene un roadmap orientado a objetivos, bien flexible, porque, bueno, todavía no sabemos con certeza qué funcionalidades va a tener, ¿sí? En el otro extremo, cuando el producto y el mercado ya maduraron, ahí sí podemos permitirnos un roadmap más orientado a funcionalidades, me refiero, ¿sí? Funcionalidades concretas, perdón, porque bueno, conocemos mejor el terreno, así que bueno, eh, esa sería la situación más concreta para ese caso. Ahora, en el medio de esto, cuando hay una combinación de madurez desigual entre producto y mercado, aparecen los roadmaps híbridos, que mezclan objetivos con muy puntuales. A ver, la idea en esta clase es que a mayor incertidumbre, mejor conviene planificar en base a objetivos y no en base a funcionalidades, ¿sí? Funcionalidades cerradas me refiero. ¿Por qué? Porque los objetivos te dejan margen para cambiar el cómo sin perder de vista el para qué. Así que bueno, la madurez del producto y del mercado nos dicen cuánta libertad nos podemos dar en el roadmap, porque bueno, más incertidumbre, como le dije hoy, más incertidumbre, perdón, más foco en objetivos, ahora más certeza, más foco en funcionalidades. Bueno, un poco esto para ver esta matriz de tipos de roadmap. Vamos vamos a poner un poquito de manos a la obra acá, porque nos vamos a preguntar cómo armamos en la práctica un roadmap orientado a objetivos. El primer paso es definir los periodos temporales con los que vamos a trabajar. Y bueno, si el proyecto es corto, capaz conviene dividir mes a mes, pero si estamos pensando en un horizonte un poquito más largo, un horizonte anual, digamos, lo habitual es trabajar por trimestre, ¿sí? Entonces, la granularidad depende directamente del alcance temporal que elegimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Recordemos. Entonces, el segundo paso, eso, ya entendido eso, y acá está el corazón, digamos, de todo el ejercicio, es definir para cada uno de esos periodos un adjetivo estratégico, ¿sí? Perdón, un objetivo estratégico. Y ojo, y acá porque tiene que ser un objetivo claro y medible, no una frase eh, insustancial, ¿sí? No sirve poner algo como mejorar la experiencia del usuario, por ejemplo. Nos serviría más algo como lograr el lanzamiento público de la tienda online, ¿sí? Algo así. O captar el 5% de los usuarios activos del mercado. Bien, entonces la habilidad que tenemos que desarrollar acá es precisamente esa, transformar ideas vagas en objetivos concretos que todo el equipo pueda entender y perseguir sin ningún tipo de ambigüedad. Entonces, armar un roadmap, podemos decir como conclusión, por objetivos, arranca definiendo bien los tiempos, pero se juega siempre sobre todo en la calidad de los objetivos, ¿sí? Tienen que ser claros, medibles y entendibles para absolutamente todo el equipo. Entonces, repito, armar un roadmap por objetivos arranca definiendo bien los tiempos, ¿sí? Pero ojo, se juega sobre todo en la calidad de los objetivos. Tienen que ser claros, medibles y entendibles para todo el equipo. Una vez que tenemos los objetivos por periodo, quedan 3 pasos más para cerrar un roadmap. Primero, definir las métricas de éxito.
Y acá nos vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo vamos a saber si alcanzamos ese objetivo? ¿Sí? Puede ser la cantidad de leads generados, no sé, el NPS, el volumen de ventas, la tasa de retención de usuarios. La pregunta es, ¿cómo vamos a saber si alcanzamos el objetivo? Y acá hay una regla de oro que nos dice eh, lo siguiente. Si no lo podemos medir, probablemente el objetivo esté mal planteado. Fíjense qué interesante esto. eh, y bueno, obviamente eso que no podemos responder nos obliga a redefinir el objetivo. Entonces, repito, esto que sería la regla de oro, ¿sí? Si no lo podemos medir, probablemente esté mal planteado. Bueno, segundo paso, listar las funcionalidades de alto nivel necesarias para llegar a ese objetivo, obviamente sin caer en el detalle técnico. Por ejemplo, integración de pasarela de pagos. A ver, algo así alcanzaría. No hace falta especificar cada endpoint ni cada método de este documento, ¿sí? Con decir esto, ¿sí? Integración de pasarela de pagos, ¿sí? Estamos logrando este segundo paso que es listar las funcionalidades de alto nivel, ¿sí? Necesarias para llegar al objetivo. Repito, no hace falta entrar en detalles técnicos y especificar los endpoints ni cada método en el documento, ¿sí? Tercero, ponerle nombre a las etapas o releases. Por ejemplo, versión beta 1.0, MVP inicial. Cosas como esas que, bueno, que faciliten la comunicación son muy, muy útiles en este tercer paso. Y el recordatorio más importante que les puedo hacer acá, sobre toda esta parte, es que el roadmap es un documento vivo. No lo tomemos como algo grabado, digamos, a fuego o sobre piedra, porque va a cambiar y eso es exactamente lo esperado. Como les dije hoy, un proyecto de desarrollo de software es muy, muy dinámico en este sentido. Entonces, como conclusión, podemos decir de esta diapositiva que completar el roadmap significa sumarle métricas medibles, funcionalidades de alto nivel y nombres de etapas, siempre recordando que es un documento que va a evolucionar con el proyecto. Perfecto. Vamos a la siguiente diapositiva. A esta altura, para que el concepto quede realmente firme, conviene mirarlo también desde el lado negativo, ¿sí? ¿Qué cosas no son o no son partes de un roadmap? No es un mapa de funcionalidades como les dije hoy, con flechas fijas e inamovibles. Bueno, porque eso genera expectativas falsas y bueno, una presión que termina siendo contraproducente para todo el equipo. Tampoco es un checklist operativo de tareas diarias, ¿sí? Eso es el backlog de Sprint u otra herramienta, pero bueno, no es esta. Y básicamente tendría otro propósito y otro tipo de audiencia. No es ni el propósito ni la audiencia que estamos buscando, así no es un checklist. Tampoco debe contener especificaciones técnicas minuciosas, también lo habíamos dicho esto, historias de usuario completas o dependencias detalladas entre tareas. Ese nivel de detalle corresponde a otra instancia de planificación, ¿sí? El error común que van a ver en la práctica profesional es justamente convertir el roadmap en una especie de lista de deseos con flechas puestas al azar, etcétera, ¿sí? Un buen roadmap, chicos, se queda solamente con lo estratégico. Esa es la idea básica, simple, que un poco estaría
asignando el objetivo de la herramienta. Entonces podemos decir como conclusión que saber qué no es un roadmap es tan importante como saber qué es. Si empieza a llenarse de tareas, fechas cerradas, perdón, bueno, ya dejó de ser un roadmap y se convirtió en otra cosa. Lo cual puede ser útil, pero no en esta etapa y con estos objetivos que nos estamos planteando a través de esta herramienta llamada roadmap. Esto nos lleva directo a una comparación que suele generar bastante confusión y que es el roadmap versus diagrama de Gantt. Bueno, son herramientas muy, podemos decir que son herramientas hermanas, ¿sí? Pero no son lo mismo. Y muchas veces mezclarla es un error bastante frecuente. El roadmap tiene un propósito de visión estratégica, como bien lo venimos diciendo, responde a las preguntas qué y hacia dónde, ¿sí? Trabaja en un horizonte de mediano y de largo plazo. Está pensado para stakeholders, para líderes e inversores. Y bueno, tiene una alta capacidad de adaptación. En cambio, el diagrama de Gantt tiene un propósito de ejecución muy operativa, ¿sí? Responde a otro tipo de preguntas, eh, preguntas como cuándo, cómo, ¿sí? Trabaja en el corto plazo, a nivel de sprints, está pensado para el equipo de desarrollo y bueno, baja al detalle de tareas, dependencias, asignaciones concretas. Una forma fácil de de recordar la diferencia que hay entre estas dos herramientas es que, bueno, el GAN gestiona quién hace qué y cuándo, pero el roadmap comunica qué problemas hay que resolver y qué valor se va a entregar. Así que, bueno, son herramientas complementarias, pero no compiten entre ellas. Entonces, bueno, valga esta aclaración y esta diferencia que hay entre un roadmap y Gantt, que son dos herramientas que suelen confundirse eh, y que bueno, la realidad es que comen en un mismo proyecto porque bueno, responden a preguntas distintas, ¿sí? Uno es estrategia y el otro es ejecución, ¿sí? Así que bueno, cuando hablamos de roadmap hablamos de estrategia y cuando usamos Gantt estamos utilizando una herramienta para ejecución. Bien, cambiemos de eje. Ahora vamos a hablar de estimación, que es la otra herramienta de esta unidad. ¿Por qué estimamos en un proyecto de software? Es la pregunta que nos hacemos y básicamente lo hacemos por tres razones. En principio, para tomar decisiones informadas, la estimación nos permite comparar alternativas y elegir la opción más viable, considerando tiempo, costo y principalmente valor entregado. En segundo término, para planificar recursos, porque bueno, anticipa cuánta gente, cuánta infraestructura y cuánto presupuesto va a hacer falta para ejecutar el proyecto con éxito. Y tercero, para validar la viabilidad. Y esto es porque necesitamos, bueno, entender si el proyecto realmente vale la pena en función del esfuerzo que exige contra el retorno que promete, ¿sí? Entonces, tenemos un esfuerzo, tenemos una necesidad de esfuerzo que realizar, obviamente, para conseguir esos objetivos, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que vamos a tener que evaluar el retorno que este esfuerzo promete. Ahora, un punto que muchas veces se pasa por alto es que estimar tiene un costo real en tiempo y en esfuerzo del equipo, ¿sí? No es gratis. Entonces, la regla general, la regla práctica en general, es solamente estimar cuando el valor de esa información justifique el costo de obtenerla.
Entonces, a veces estimar con mucha precisión algo que todavía es muy incierto es directamente tiempo perdido. Entonces, como conclusión, podemos decir que estimamos para decidir mejor, planificar recursos y validar si el proyecto vale la pena, pero siempre teniendo en cuenta que estimar también cuesta y ese costo tiene que estar también justificado. Ahora les presento un concepto que es central en toda la discusión, ¿sí? Relacionado a estimación. El cono de incertidumbre, desarrollado por Barry Boehm, básicamente desarrolla la idea bueno, es un concepto bastante, es tan sencillo como potente, digamos, ¿sí? Que es el que la precisión de nuestras estimaciones van mejorando a medida que el proyecto avanza y vamos consiguiendo más y más información. Al inicio del proyecto la incertidumbre es máxima, ¿sí? Es muy alta. En esa etapa una estimación puede desviarse muchísimo del valor real, pero bueno, obviamente porque todavía conocemos muy poco del problema, pero a medida que el desarrollo avanza, con la arquitectura ya definida, los riesgos bastante ya identificados, el equipo bastante estabilizado, bueno, las estimaciones se vuelven bastante más precisas y cerca de completar el proyecto, la incertidumbre se transformó drásticamente, se redujo drásticamente y se transformó en algo ya bastante más positivo y ahí sí podemos asumir compromisos más confiables. La lección fundamental que se desprende de este concepto vertido por Barry Boehm es que no conviene, y matemáticamente al inicio de un proyecto, cuando la incertidumbre todavía es la máxima. Entonces el cono de incertidumbre de Boehm nos recuerda que exigir una fecha exacta al primer día de un proyecto no es algo riguroso, ¿sí? Es ignorar cómo funciona realmente el conocimiento a lo largo de un proyecto de desarrollo de software. Entonces, si estimar con precisión absoluta al principio es tan difícil, ¿qué alternativa tenemos en esta etapa preliminar del proyecto? Y acá aparece la diferencia entre estimación tradicional y estimación ágil. La estimación tradicional, o podemos llamar absoluta, busca asignarle un tiempo exacto bueno, en horas, días, a cada tarea. Esta funcionalidad va a tomar exactamente 24 horas de trabajo. Es una, por ejemplo, eh, una forma de indicar que esto es, digamos, va a ser así, ¿no? Pero bueno, el problema es que los seres humanos somos bastante malos estimando tiempo absoluto, sobre todo en las etapas tempranas del proyecto, como les dije, cuando hay muchísimo menos información. Así que bueno, la estimación ágil, en cambio, busca limar esas asperezas eh, y trabaja en torno no a lo absoluto, sino a lo relativo. En lugar de poner un número de horas, ¿sí? Exacto, comparamos la complejidad entre tareas distintas, ¿sí? Por ejemplo, la tarea A es aproximadamente el doble de compleja que la tarea B. Fíjense cómo relativizamos, no nos casamos, digamos, con algo absoluto, como cuando dijimos esto de esta funcionalidad va a tomar exactamente 24 horas de trabajo, ¿sí? La ventaja de este enfoque relativo, de utilizar este concepto de relativizar la tarea, ¿sí? Al decir que bueno, la tarea A va a ser aproximadamente, es aproximadamente el doble de compleja de la tarea B, les decía, la ventaja de este enfoque
es que los humanos somos mucho mejores comparando cosas entre sí que estimando magnitudes absolutas, ¿sí? Y eso reduce bastante el sesgo, podemos decir, cognitivo, ¿eh? Entonces, en entornos ágiles, esto nos libera de la presión de acertar cifras exactas, ¿sí? Desde el día uno, sin dejar de obtener información valiosa para planificar. La estimación relativa, entonces podemos decir como conclusión, no es una forma más informal de estimar, sino más bien es una propuesta mucho más inteligente, a una limitación real de comprensión humana, ¿sí? Que es esta que les decía, que comparamos mejor de lo que medimos, ¿sí? Así que, bueno, un poco esta forma, esta estimación ágil, viene a darnos en definitivo, una mayor precisión en cuanto a las estimaciones. Vamos a ver acá algunas herramientas de estimación relativa. Y bueno, un poco para cerrar el bloque, eh, estas herramientas se usan, vamos a decir que se usan en la práctica para estimar de manera bastante más precisa utilizando esta forma de estimación relativa. La primera son los story points o puntos de historia, ¿sí? Que suelen usar la serie de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ¿sí? Eh, bueno, lo que buscan es representar eh, complejidad, esfuerzo y riesgo en conjunto, ¿sí? Entonces, los números más grandes reflejan mayor incertidumbre, no necesariamente más trabajo en sí. Algo importante es que cada equipo define su propia escala. Un 5 significa siempre, perdón, significa siempre lo mismo dentro de ese equipo, ¿sí? Aunque no es comparable con el 5 de otro equipo. La segunda herramienta es la llamamos, digamos, el planning poker. Es una técnica colaborativa donde cada integrante del equipo elige en simultáneo una carta con su estimación, perdón, ¿sí? Y bueno, las diferencias se discuten hasta llegar a un consenso, ¿sí? Esto tiene un beneficio bastante saliente, que es que aprovecha la inteligencia colectiva, eh, y bueno, saca a la luz perspectivas distintas sobre la complejidad de una tarea que capaz un solo desarrollador no había visto, ¿sí? Pero el otro sí. Y la tercera son las t-shirt sizes, tallas de camisas, ¿sí? Podríamos llamarse, que son, bueno, las que ya conocemos, que son la XS, S, M, L, XL, XL, bueno, una categorización bastante simple, ideal para etapas muy tempranas o para roadmaps donde no hace falta precisión granular. Son, bueno, técnicas que fueron popularizadas, podemos decir, por referentes como Mike Cohn, y todas comparten la misma lógica, bueno, básicamente es medir esfuerzo y riesgo sin la precisión de acertar fechas exactas desde el primer día, ¿sí? Como conclusión, podemos decir que Story Points, Planning Poker y T-Shirt Sizes son distintas formas de aplicar lo mismo, ¿sí? El mismo principio, que es estimar comparando y no adivinando en horas, que es lo que tratamos de evitar con la metodología que les introduje hoy, que se llama digamos, la absoluta, ¿sí? Evitar este cálculo, esta estimación absoluta sobre respecto de estos tiempos. Bueno, con esto llegamos al final del recorrido de la clase de hoy. Antes antes de hacernos ningún tipo de pregunta, vamos a ver
un poco una idea integradora. Vimos que el roadmap es una herramienta que traduce la visión estratégica del producto en un plan comunicable, siempre respondiendo el para qué antes que al qué o al cuándo exacto, ¿sí? Vimos que perdón, bueno, que estimar tiene sentido cuando el valor de esa información supera su costo, ¿sí? Y que bueno, la incertidumbre inicial de todo el proyecto, el famoso cono de Boehm que estuvimos viendo, nos obliga a preferir la estimación relativa, ¿sí? Con herramientas como Story Points, Playing Poker, etcétera, por sobre la promesa ilusoria de una fecha exacta o absoluta en el primer día, ¿sí? Bueno, estos dos ejes, roadmap y estimación, no son compartimientos separados, se retroalimentan porque un buen roadmap orientado a objetivos necesita estimaciones razonables para ser creíble, ¿sí? Y una buena estimación necesita, por supuesto, el contexto estratégico del roadmap para tener sentido. Así que bueno, así quedó abierto este tema para que, bueno, para que si quieren, nos hagamos ciertas preguntas y si necesitan, me las hacen llegar por el foro. Cerramos la clase con la idea entonces de que planificar y estimar no son ejercicios de precisión absoluta, ¿sí? Sino son disciplinas para tomar mejores decisiones frente a la incertidumbre.